Esta granja no es solo mi trabajo. Es mi vida. Ha ido pasando de generación en generación. Mi padre me enseñó todo lo que sé sobre esta profesión. Muchas cosas han cambiado con los años. En cierta manera, parece que todo se haya vuelto más difícil. Lo único que nunca cambiará es la pasión que siento por lo que hago y por mis animales. A veces parece que son lo único que tengo. Las vacas nos lo dan todo. Nuestra familia, nuestro futuro, todo se lo debemos a ellas. Algunas de estas vacas han estado con nosotros desde antes incluso que naciera mi hija. Forman parte de la familia. Siempre hago lo mejor por ellas. A veces ni siquiera eso es suficiente. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes de nuevo. Hace 9 años que vine por primera vez con Ramón Morla, no sé si alguno de vosotros os acordáis. Gracias a Seragro, a Belén por habernos traído otra vez. Aquella vez os hablamos de cómo trabajábamos en San More, una explotación que se supone que era una explotación de tamaño grande, teníamos 1000 vacas, ordeñábamos 1000 vacas. Y Ramón nos habló de cómo gestionaba la explotación a nivel de propietario y yo os hablé un poquito de cómo gestionábamos técnicamente la granja, ¿no? Pues bien, 9 años después estoy aquí para hablaros de cómo gestionamos no a las vacas, sino de cómo gestionamos un poquito el personal de las granjas. La gestión de personal es una realidad ya en la zona donde yo trabajo, con el volumen de granja con el que trabajamos. Y es una realidad con la que vosotros en Galicia os vais a encontrar, si no muchos de vosotros os habéis encontrado ya. La evolución de San More desde que vine, ahora ha cambiado de nombre, se llama More Holstein, SLU, porque Ramón Morla es el único propietario de la explotación. Cuando vinimos en 2009 rondábamos las 1000 vacas y actualmente tenemos 1850 vacas en producción, ¿vale? Con un 8 o 9% de vacas secas. La evolución es la evolución normal que el mismo sector en el territorio español está siguiendo. Es decir, la evolución del sector lácteo es de todos conocidas, pues vosotros la conocéis, es lo que está pasando. La realidad es que desde 1992 hasta la fecha el número de ganaderías ha descendido bruscamente y el número de vacas y la cantidad de leche entregada ha subido exageradamente. Esto es la evolución que está teniendo el Estado español en cuanto a las ganaderías de leche, ¿no? Actualmente contamos, esto es de 2016, son 15.821 ganaderos. En 2017, fecha de septiembre de 2017, ya hay 1000 ganaderos menos y la producción de leche entregada por ganadería viene a ser un medio millón de litros por explotación. En Galicia esto se lleva un poquito con más retardo.
sí que es cierto que en la cornisa cantábrica el modelo de producción láctea es diferente, no digo que sea ni mejor ni peor, es diferente, está muy ligado al campo todavía, mientras que en las comunidades autónomas en las que no hay tanto campo, no hay pastos y que tenemos un modelo más empresarial, un modelo en el que nos dedicamos a hacer leche comprando todas las materias primas, las explotaciones han caído como moscas, porque es cierto que 40 años acá habían muchísimas también, pero es cierto que por lo menos en la Comunidad Valenciana, que es donde yo más domino, al ser un modelo empresarial, los ganaderos que no ganaban dinero se iban a otros sectores y cerraban inmediatamente, ¿vale? A diferencia, si veis, las comunidades autónomas donde más ganaderos sois, primero sois Galicia, esto sí que es a fecha de septiembre de 2017, 8.163 ganaderos, os sigue Asturias y Cantabria, quiere decir la cornisa cantábrica es la comunidad que más ganaderos cuenta. Mientras que, fijaros por la zona donde yo trabajo, Murcia, Valencia, Comunidad Valenciana, Madrid y Aragón, Extremadura, pues hay muy poquitas explotaciones. Se supone que en la Comunidad Valenciana hay 26 granjas, yo solo conozco unas 16 o 17, pero estos son los datos del INLAC, del Magrama, que se supone que hay 26 o 23 granjas que entregan leche a la industria láctea. Yo no las conozco. En Valencia hay 16 granjas, en la Comunidad Valenciana, entre Castellón, Valencia y Alicante. Ya veis cómo ha evolucionado el sector, ¿no? Sin embargo, la diferencia radica aquí. Donde sois más ganaderos, normalmente tendéis a tener menos vacas por explotación, mientras que donde quedamos muy poquitos ganaderos, el número de vacas por explotación se multiplica exponencialmente. En la Comunidad Valenciana tenemos 242 vacas de media por explotación, mientras que en Galicia actualmente tenéis unas 50, 51, y esos son datos de este año. La evolución que estáis teniendo en el sector en Galicia yo creo que es muy rápida, porque el año pasado estabais en 31 vacas por explotación y este año estáis en 50. Tenéis un 45% de vacas por granja, sin embargo los ganaderos estáis bajando. ¿Por qué os estoy contando esto? Os estoy contando esto porque creo que el sector lácteo se está moviendo y digamos que el punto final, o el que está más evolucionado conforme vemos la tendencia, es la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, buscando la rentabilidad en las explotaciones, no ha tenido más remedio que crecer en número de vacas, con lo que tenemos más remedio que contratar personal externo a lo que es la familia o a la granja de la explotación, ¿no? Pasamos de un modelo en el que es la familia la que se dedica a tratar a las vacas, a tener que capacitar a gente, a personal, que son los que se van a responsabilizar de trabajar y de tener contacto con nuestras vacas. La explicación. Todos dicen que hay una explicación social, hay una falta de relevo generacional, los titulares de las explotaciones se están haciendo mayores, no quieren que sus hijos sigan, bueno, y una explicación económica. El precio de la leche no lo dominamos y cada vez tenemos que ser más grandes, producir más leche para ganar lo mismo o para perder lo mismo, según se mire. Pero al fin y al cabo, lo que os he intentado traer es un poquito la realidad que vivimos en la zona del este de España, para que veáis las opiniones de los ganaderos y cómo están. La explicación social, al fin y al cabo, es una consecuencia de una explicación económica. Creo que si un ganadero con 100 vacas en la Comunidad Valenciana, que ya lo está pasando muy mal, no lo pasara tan mal y ganara dinero, no tendría ningún prejuicio en que sus hijos siguieran con la explotación, o sus hijos o cualquiera. Entonces yo lo que he querido traeros es testimonios reales de ganaderos. Os pido que agudicéis el oído porque no se ve muy bien, están grabados en el ambiente, y así os van contando ellos como ven. Alfonso es un ganadero, está así, pero luego se pone bien. Es un ganadero de 100 vacas, es el ganadero más pequeño con el que trabajo en Valencia, ordeña 100 vaquitas y está, bueno, pues lo está pasando realmente mal, sobre todo estos 2 últimos años en los que el sector ha estado tan mal en cuanto a precios de leche, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. La situación en Valencia es una vaca de 100 vacas, pues... Al fin y al cabo, os puede parecer, yo no sé si aquí en Galicia una ganadería de 100 vacas es un tamaño... Pues la situación en Valencia es una vaca de 100 vacas, pues está muy mal, es una esclavitud muy grande, no puedes tener jornaleros, lo tienes que hacer tú todo, y aquí son domingos y todo lo que están peleando de las 5 de la mañana a las 9 de la noche. Y después pues no te compensa pues el sacrificio que están hechos para
para lo que te dan de dinero. ¿Os suena? Bueno, esto está pasando en Valencia con 100 vacas. Yo a mis clientes siempre les aconsejo crecer hasta 200 vacas por estas dos razones, la explicación económica y la explicación social. La explicación social es muy sencilla. Si tú tienes vacas, puedes contratar personal y puedes empezar a descansar. Y esto es importante para atraer a la gente. Vamos a ver el futuro de una granja de 100 vacas en Valencia. Sí, Castellá. Pues mi futuro es que no tengo relevo, ni quiero tenerlo, porque no quiero que mis hijos tengan la misma situación que yo. Y lo veo pues muy mal. Dentro de muy poco, pues cuando me licencie, pues ya está todo hecho. Si aguanto, si puedo aguantar. Cuando me licencie es cuando me jubile, ¿vale? Y además, no es que su hijo no quiera seguir con el negocio, es que él mismo no quiere que su hijo viva en las mismas condiciones en las que está viviendo él. Ya lo ha dicho, no quiere que, para lo poco que se gana, no quiere estar trabajando de sol a sol todos los días de la semana, ¿no? Y esto es una cosa que creo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tomar decisiones y a la hora de la reestructuración del sector, que al fin y al cabo se está haciendo solo. Es una evolución que se da por inercia en la ganadería de leche, ¿no? La explicación económica es muy sencilla. Voy a pasar muy rápidamente por ella porque me interesa explicaros más cómo estructuramos al personal en las explotaciones y poneros ejemplos de cómo los estructuramos según tamaño de explotación. Pero la ecuación es muy sencilla. Los beneficios en una explotación es igual que los ingresos menos los costes. No que los gastos, que los costes. Una cosa es lo que gastamos en un litro de leche y otra cosa es lo que nos cuesta hacer un litro de leche. ¿De acuerdo? En cuanto a subir los ingresos, poco tenemos que hacer los ganaderos. Esto es una cuestión de oferta y demanda y el precio no lo marcamos nosotros. Así que no tenemos mucho que hacer. Pero en cuanto a bajar los costes, sí que tenemos dos alternativas. La primera es la reducción del gasto, que sería la manera conservadora. La reducción del gasto hasta cierto punto puede implicar disminución de la productividad. Y luego lo que yo llamo efecto dilución. Como aumentando la productividad de las explotaciones, cuánta leche hace por vaca presente una explotación, podemos diluir el coste. De hecho, nosotros hacemos costes en las explotaciones, miramos los números y miramos correlaciones con los beneficios en la explotación. Los únicos índices que están correlacionados con los beneficios en las explotaciones, los únicos, ni fertilidades, ni previsiones, ni historias. Los únicos es la productividad y el volumen. Cuanto más produces por vaca y año, más ganas en tu explotación. Cuanto más grande seas en número de vacas, más ganas en tu explotación, ¿vale? Y esto sí está correlacionado, y además de una manera bastante importante. ¿Cómo aumentamos la productividad? Todos lo sabemos, mejorable, con manejo, con gestión. Vienen compañeros, vosotros os enteráis cómo podemos rentabilizar la explotación mejorando la productividad. Y esto es importante, que sepáis cómo se mide. Porque a mí la leche que hagáis de media, realmente, y os lo digo con todos los respetos del mundo, me da igual. A mí lo que me importa es cuánta leche vendéis por vaca y año. Y por vaca y año que tengáis en vuestra explotación. No tiene nada que ver las vacas que tenéis lactando, y me da igual que hagáis 44 litros de media si luego tenéis un 20% de vacas secas. Y esto tiene que ver mucho con el manejo y con las decisiones de eliminación en la explotación, ¿vale? Una de las herramientas fundamentales para aumentar la productividad es la inclusión del tercer ordeño en las granjas. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero una granja de 100 vacas, en la que luego veremos cuántos trabajadores podemos tener, quizá 2, introducir un tercer ordeño es una medida antisocial, ¿vale?, que nos va a cargar todavía más de trabajo. Por lo tanto, es otra de las excusas que tenemos para ser más grandes. La introducción del tercer ordeño sin ningún tipo de problema. Tener 4 trabajadores en una granja nos permite establecer turnos para hacer los 3 ordeños y que la gente pueda descansar también. Y el aumento de volumen. Sabemos lo que implica el aumento de volumen. Esto es más sencillo que aumentar la productividad. Solo tienes que ir al banco que te dé dinero, comprar vacas y, sobre todo, primero hacer las instalaciones antes que comprar la vaca, porque si no, la productividad se verá mermada. Pero no estamos aquí para hablar de vacas. Todo esto, las razones sociales y las razones económicas, son las que nos van a llevar a encontrarnos inevitablemente con la gestión del personal, porque tenemos que aumentar el volumen de la granja. Y aquí empezamos. Nos encontramos con granjas, nos encontramos con la vicisitud de tener que formar
a gente, de seleccionar a gente, de capacitarla, de evaluarla, para que trabajen con nuestras vacas como nosotros lo haríamos. Ahora, si os puedo dar un consejo, no pretendáis que vuestros trabajadores estén tanto tiempo como vosotros en las granjas, porque son de fuera, ¿vale? Entonces, tenemos que tratarlos como tal. Uno de los problemas que tenemos a la hora de seleccionar, si no queremos quedarnos con lo que rechaza el resto de sectores, tenemos que ofrecer buenas condiciones de trabajo. Tenemos que entrar a competir con el resto de sectores, prioritariamente el de la construcción, ¿vale? O el de fábricas, cadena de montaje. Y para eso debemos de ofrecer un buen trato, ¿vale? Esto lo digo porque lo tengo visto. Tenemos que ofrecer un buen trato, cortés, siempre, estabilidad laboral, salario justo, vacaciones justas y condiciones sanas y seguras de trabajo. ¿Y esto cómo se hace? Pues es muy difícil hacerlo, es cierto, y más con los costes como los tenemos, ¿vale? Porque competir con un sector como la construcción en época de vacas gordas es muy difícil, pero sí que podemos ofrecer una estabilidad laboral importante. Y para esto, ¿cuántos trabajadores puedo contratar? Y esto es una de las preguntas que me imagino que os haréis. ¿Cuánto puedo permitirme pagar? Yo no sé cuánto podéis permitiros pagar a un trabajador, sí que sé cómo están pagando los trabajadores, o sea, los ganaderos a los trabajadores por la zona donde trabajo. Y sí que sé que dentro de todos los costes, el personal viene siendo el segundo o el tercer coste en importancia después de la alimentación, es el único que me permito que los ganaderos puedan subir, ¿vale? Porque esto va con el tiempo, el gasto cada vez es mayor y hay más competitividad en cuanto a esto. Los costes en nuestras explotaciones rondan entre 36 y 60 euros por tonelada de leche, ¿vale? Tener en cuenta que la alimentación viene estando entre 180 y 220, según sea granja grande o granja pequeña. Entre 36 euros, que son 6 de las antiguas pesetas, están más cerca las granjas grandes. Se acercan a 60 euros las granjas pequeñas. Otro efecto dilución de los costes que os estaba explicando, ¿vale? ¿Y esto qué significa en números? ¿Cuánto tengo que pagar un mes? Pues la media de nuestras explotaciones ronda los 24.000 euros al año por trabajador. ¿Ok? Puede parecer mucho, puede parecer poco, pero es lo que estamos pagando en Valencia para mantener al personal y tener ajustado un grupo de trabajo en el que no se nos vayan al menos de 3. Esto significa un sueldo de 2.000 euros brutos con 12 pagas. 1.500 euros, perdón, porque 500 son de seguridad social. Aquí no sé cómo está el tema de la seguridad social. Antes los costes de personal eran muchísimo más bajos por el tema de la seguridad social, ¿vale? La seguridad social era del tipo agrario, del sector agrario, era baratísimo. Poquito a poquito hay una reconversión al régimen general de la seguridad social. Un salario de 1.500 euros brutos, el neto que se lleva cada trabajador, pues dependerá de su situación familiar, lo cerca que esté del trabajo, etcétera, vienen siendo 1.300, 1.200 euros al mes y 1.500 euros que tenemos que pagar las empresas por seguridad social, ¿vale? Esto es lo que están pagando los ganaderos con los que yo trabajo, ¿ok? Y una regla más o menos para que os hagáis una idea es la de 50 vacas por trabajador. Suele salir. Un ganadero de 1.000 vacas pues puede tener 20 trabajadores perfectamente. Vale, hemos pasado por la selección de personal. Ya lo tenemos, ya sabemos cuánto tenemos que pagarle o más o menos cuánto podemos pagar, porque tengo que decir que estos costes de alimentación, de formación de trabajador, entran dentro de unos costes de explotaciones que ganan dinero. Sí, quiero decir, entre 36 y 60 euros puedo incluir unos costes de personal en los que voy a tener explotaciones rentables. ¿Okay? La capacitación es fundamental, es decir, es un sector muy específico y tenemos que enseñarles a tratar a las vacas. Es imprescindible y además es muy difícil, porque normalmente la gente que viene a trabajar no tiene ni idea, a lo mejor no ha visto ninguna vez a un animal y a una vaca. En Valencia pasa mucho, aquí imagino que no será tan exagerado, ¿no? Pero casi lo preferimos, que no sepan de animales, que no tengan contacto con animales, porque podemos enseñarles tal y como nosotros queremos capacitarlos. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son las capacidades de cada trabajador
¿vale?, para orientarlo a un sitio específico de la explotación. Está claro que en una granja de 100 vacas va a tener que saber hacer de todo, ¿vale? Con una granja de 2000 vacas normalmente vamos a capacitarlos para tareas específicas, ¿vale? Entonces el grado de especialización y lo que tardamos en capacitar a los trabajadores varía mucho según el volumen y la función que queremos de los trabajadores. Y tener en cuenta una cosa: para capacitar a un trabajador, para enseñar a un trabajador, no vale con explicar, sino que hay que transmitir conocimientos prácticos, hay que estar con él y hay que evaluarlo. Hay diferentes índices que nos ayudan a evaluar. Tú a un trabajador le puedes decir que limpie los cubículos o que barra los cubículos de arriba para abajo, pero yo creo que se le queda mucho mejor la historia si vas con él y se lo muestras, ¿ok? ¿Cómo capacitamos? Dando siempre por escrito los protocolos de trabajo, porque así nunca hay confusiones. Explicar y demostrar la forma correcta de realizar la tarea. Explicar y demostrar, ya os lo he dicho antes, siempre dando por escrito los protocolos de trabajo que tienen que hacer. Ayudar al personal a desempeñarse, primero bajo supervisión y luego dejamos que lo haga solo. Y luego evaluamos el trabajo desempeñado. ¿Cómo lo evaluamos? Pues hay índices que utilizamos para evaluar a los trabajadores. Pues se me ocurre en calidad de leche, un ordeñador, podemos evaluarlo según las células somáticas, según las mamitis clínicas. También podremos valorar las mamitis clínicas de la gente que se encarga de la limpieza de los patios, ¿no?, por las mamitis ambientales. Hay muchas maneras y muchos índices de evaluación. En el sector de la recría, pues las proteínas séricas que tengan los terneros los 3 primeros días de vida, para saber si encalostran bien o no a los terneros. Hay índices de evaluación que debemos desarrollar en nuestra explotación para saber si lo están haciendo bien o no. Y no son solo índices de evaluación, sino que motivan al trabajador al fin y al cabo, ¿eh? Una vez capacitado, y paso encima, porque insisto que prefiero explicaros ejemplos concretos de explotaciones, de cómo se van desarrollando y cómo se estructuran, cómo los organizamos, ¿no? Pues ya lo he dicho antes, según el tamaño de granja que tenga cada explotación, pues tendré que especializar más o menos a los trabajadores. Pero básicamente este diagrama me sirve muy bien para explicar las diferentes fases o sectores que tiene una granja, ¿no? Tenemos una administración, una propiedad, que se basa en un gerente, y me paro a hablar del gerente un poco porque es una cosa que creo que es importante que tengáis en cuenta, sobre todo porque sé que en Galicia os estáis asociando diferentes ganaderos para crear ganaderías más grandes. En una ganadería solo puede mandar una persona, ¿vale? Si un trabajador, y esto nos ha pasado mucho en Valencia, recibe órdenes de varios sitios diferentes y de varias fuentes diferentes, acaba haciendo mal la faena y nunca podemos responsabilizarle de que el trabajo esté mal hecho. Entonces, si os asociáis, os diría que eligierais a una persona que se encargue de ejecutar las órdenes que se puedan dirigir o que se puedan tomar en un consejo de administración superior, ¿vale? Pero que sea solo una persona la que se encargue de dar las órdenes a los trabajadores. Esta figura es la figura del gerente y luego hablaremos de ella. Luego los diferentes puntos, pues el ordeño, alimentación, reproductivo, higiene, limpieza, recría y secretaría, que se convierte en un apartado muy importante también en las explotaciones. En cuanto al gerente, de lo que se ha hablado antes, que tenga inclinación al liderazgo, que se gane la confianza de sus trabajadores, la confianza y el respeto de sus trabajadores. Eso no se hace chillando, ¿eh? Creo que con tranquilidad y con sosiego se logran muchísimas más cosas que pegando gritos. Trato amable pero firme, y que tenga confianza a sus subordinados, porque si no, sus subordinados nunca podrán confiar en él. Entonces, para explicaros un poquito cómo están estructuradas las granjas, vamos a empezar desde el pequeño tamaño hasta el tamaño un poquito más grande. Y en una granja de 1 millón de litros, que normalmente la viene haciendo una granja de 100 vaquitas en ordeño, con 2 ordeños siempre. No aconsejo nunca que estén 3 ordeños. De estos hermanos lo intentaron y les duró 3 meses o 4 los 3 ordeños. Volvieron a los 2 ordeños porque se vieron sobrepasados por el trabajo. Entonces, hay 2 maneras de hacerlo: que los 2 hermanos compartan responsabilidades y que estén capacitados en todas las tareas, que los 2 hermanos sepan inseminar, que los 2 hermanos sepan coger el tractor, hacer el unifeed, ordeñar.
Y entonces, cuando uno libra, el otro puede descansar. Ahora sí, cuando uno trabaja, el otro puede descansar. Ahora sí, el que se queda se lo come todo, y se lo come doble. Pero no hay más manera que hacerlo con 100 vacas. Y luego la otra forma de tener 1 millón de litros es: yo soy el dueño, contrato a un trabajador, mi trabajador es un inútil, lo pongo en el ordeño, que además yo creo que es el sitio más importante en una explotación, ahí lo dejo y yo me encargo del resto. La diferencia es que Mario se va a Chichén Itzá y el otro tiene que estar los 365 días del año trabajando en la granja. ¿Con 100 vacas podemos descansar? Podemos descansar. Pero para yo descansar, el que se queda tiene que doblar. Por lo tanto, en definitiva, no estamos descansando. Y esa es una de las razones por las que todavía tenemos que subir un poquito más el volumen de la granja. 2 millones de litros. También varios ejemplos. El propietario de la explotación, que se encarga un poquito de la gerencia y del tema administrativo, pero que no trabaja en la granja y que tiene a 2 equipos formados en todos los ámbitos de la explotación. Este tiene 2 millones de litros, ya son 4 trabajadores más él 5, podemos hacer 3 ordeños. De hecho, Guzmán hace 3 ordeños. ¿Cómo se arreglan? Pues el equipo de Cristian ordeña por la mañana y por la tarde, el equipo de Juan ordeña por la noche, el que ordeña por la noche descansa el sábado, se come todo el domingo. El equipo de Cristian, que ha trabajado por la mañana y por la tarde, pues hace el otro día del fin de semana. De esta manera, fijaros que todavía, aunque sean 2 personas por grupo, el que trabaja, el que descansa, lo hace porque el otro trabaja el triple. Y estas 2 personas se comen los 3 ordeños un sábado o un domingo. A mí no me parece que sea tampoco la forma más adecuada, pero es que no tenemos otra alternativa en ocasiones. La alternativa es que Guzmán pueda ayudar cada fin de semana a ordeñar y que puedan librar más a menudo. Un poquito más de leche, con las mismas vacas. Bueno, es otro sistema en el que tengo a Josep María, que es el propietario de la explotación, que tiene una persona de confianza que le vamos a llamar gerente. Bueno, realmente oficio de gerente no hace porque tiene todavía muy poquito personal, ¿vale? Y con el que comparte todas las responsabilidades y con el que comparte el descanso, menos el ordeño. Y este modelo está mucho en Valencia y en Cataluña, que el ordeño tiene contratado a una persona que se ocupa de cada turno. Hacen 3 ordeños, entonces hay una persona que se encarga del ordeño de la mañana toda la semana, hay otra persona que se encarga del ordeño de la tarde y hay otra persona que se encarga del ordeño de la noche. Como el ordeño dura 5 o 6 horas, en este caso, luego pueden salir a ayudar a otras funciones de sanidad, higiene, limpieza de bebederos, etcétera, etcétera. ¿Cómo descansan estos? Pues estos tampoco tienen mucho descanso. Descansan un día a la semana, ¿vale? Y llega el viernes, descansa uno y entre los otros 2 hacen los 3 ordeños, ¿vale? Es otra manera de trabajar una granja de 2,5 millones de litros, 200 vacas, 5 empleados. Fijaros que se cumple más o menos lo de 50 vacas por trabajador y esta gente pues normalmente tienden a tener los costes de alimentación, los costes de personal bastante altos, ¿vale? Y aquí ya empezamos a doblar. Con 6 millones de litros ya entra el sistema de turnos, ya se pueden permitir diferentes cosas. Vamos a verlo. Hay 2 gerentes porque hay uno por la mañana y uno por la tarde. La granja es de 2 hermanos, bueno, realmente de 3, porque Consuelo también es dueña, se ocupa de la secretaría. Y aquí están ordenados ya en 4 turnos. Hay 4 personas ordeñando y 4 personas ocupándose del apartado de sanidad e higiene, de la alimentación y el reproductivo, tareas de inseminación, atender partos, etcétera, etcétera, y de atender el posparto, se encargan los 2 hermanos, que se turnan, uno por la mañana y otro por la tarde, y un fin de semana cada uno, ¿vale? Y aquí es donde está el quid de la cuestión de esta gente. La secretaria va de lunes a viernes, por las mañanas, o dueña, pues los fines de semana descansa siempre. El quid de la cuestión es de cómo nos podemos empezar a organizar. Y esto está mimetizado y copiado de las multinacionales o de las empresas que trabajan a turno continuo, que se dice, ¿vale? En concreto, en esta granja hay 4 turnos y yo os pediría que
Esto es muy lioso, bueno, simplemente convierten la semana, en vez de que tengan 7 días, la convierten en 8 días. Trabajan 6 días, descansan 2. Trabajan 6 días, descansan 2. Trabajan 6 días, descansan 2. No tienen fines de semana más que cuando les toca, por rotación, 2 días libres en sábado y domingo. Pero os pido que me sigáis, por ejemplo, con el grupo 2 de la primera semana. ¿Vale? Hay un turno que trabaja de noche, uno de mañana, uno de tarde, y la D es descansa. Pues el turno 2 hace 6 días por la mañana y descansa domingo y lunes. Entra de noche 6 días seguidos y descansa lunes y martes. Entra de tardes y descansa martes, miércoles. A la semana siguiente, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y así les toca un fin de semana cada 2 meses. Esto a los trabajadores les gusta porque descansan más que no en anteriores épocas en las que solo descansaban un día a la semana. Realmente esto es una jornada laboral de 42, 43 horas semanales, que se acerca muy mucho al objetivo de las 40 horas semanales que tiene la competencia, pero no tienen fines de semana. No tienen fines de semana. Es una cosa que con el tiempo hemos aprendido que valoran mucho los trabajadores. Tener algún fin de semana, por lo menos uno al mes, ¿no? Con el que pueda irse con la familia a descansar o de viaje, etcétera, etcétera. Así se organizan los hermanos Martínez, que no está mal. Esto lo pueden hacer porque realmente tienen algún trabajador más de la cuenta y, a pesar de ser una granja medianamente grande, que tienen 500 vacas, tienen los costes de personal bastante altos. Se acercan más a esos 60 euros que no a esos 36 euros por tonelada de leche. Ellos lo quieren así porque prefieren que sus trabajadores tengan descanso y están convencidos de que así funcionan mejor. Una granja un poquito más grande, de 9 millones de litros, con 800 vacas. Estamos hablando de granjas que realmente tienen una productividad bastante alta. Están todas entre 11 y 12.000 litros por vaca y año. Tenemos un propietario que está en la explotación, no trabaja en la explotación y que cuenta con un gerente que se encarga de la supervisión de todo. Aquí ya empezamos a ver un gerente único que se encarga de todos los ámbitos de la alimentación. Y aquí también es un poco complicado el asunto de los turnos. Hay varios, son 13 trabajadores en total. Veis que con 3 millones de litros más, que podían tener 6 trabajadores más, tienen solo 2 trabajadores más que los anteriores. Este tiene 13 trabajadores, el anterior tenía 11. Sin embargo, bueno, vemos, es la prueba de que el volumen puede hacer reducir nuestros costes. Este hombre se acerca más a los 36 euros que a los 60. Que la otra. Y a pesar de eso, pues lo hace también a costa de los trabajadores, porque no tienen tanto descanso como el anterior. ¿Okay? Entonces, en vuestra decisión está en decir, voy a subir mis costes de personal para que mis trabajadores estén un poquito mejor, o voy a mantenerlos descansando un día a la semana y tengo los costes un poquito pues mejor. Que al fin y al cabo son 10 euros por tonelada, 8 euros por tonelada, eso significa una peseta por litro de leche. Si tenemos en cuenta lo que varían los costes de alimentación según añadamos determinado producto o hagamos más leche o menos leche, estamos hablando de una cosa insignificante. Y creo que el activo del personal es una cosa que debemos cada vez valorar más. Os explico. Jeromo se apoya en Nico, se encarga del reproductivo, pero Jeromo también lleva el reproductivo. Los dos son los que inseminan, los que se preocupan de llevar los tratamientos de sincronización de las vacas, de atender los partos, atender el posparto. Y luego entra el ordeño. Hay 3 trabajadores ordeñando con un comodín. En sanidad e higiene hay 2 personas, en alimentación hay 2 personas y en recría hay 2 personas. Recría, alimentación y sanidad e higiene, pues cuando uno trabaja, el otro descansa, y cuando uno descansa, el otro trabaja, pero trabaja doble, o sea, tiene que hacer el trabajo de todos. Y como lo tienen un poquito más montado aquí en el ordeño, pues es gracias al comodín, pero igualmente descansan un día a la semana, ¿vale? No han hecho historias de alargar las semanas a 8 días, no a 9 días, como veremos que ha hecho Ramón más adelante. Entonces este comodín normalmente está en sanidad e higiene, se encarga de apoyar a la limpieza de los cubículos, sacar la balsa de los purines, limpieza de bebederos, limpieza de sala. Lunes, martes y miércoles, y jueves, viernes, sábado y domingo se pasa a turnar para descansar con el grupo de ordeño.
Y aquí lo tenéis. Es una cosa muy parecida a... Bueno, no es parecida a nada. Es decir, los 3 ordeñadores de aquí, hace uno, este es Enrique, hace mañana-tarde, Nelly hace mañana-noche y esta no me acuerdo cómo se llama, pues hace tarde-noche siempre. De manera que siempre hay 2 personas ordeñando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando se tienen que turnar, entra Michka a hacerles librar a los ordeñadores y aprovecha él que se mete en turnos para librar él su día también, ¿vale? Yo sé que es un poco complicado, os puedo pasar los turnos después, aún a veces nos liamos nosotros y a los trabajadores esto se lo tenemos que dar por escrito para que sepan cuándo trabajan y cuándo libran. Luego cuando lo van viendo les va gustando, Esta granja concretamente no, hablo siempre de Moreholstein. Entonces, bueno, aquí está esquematizado, Michka está en el grupo de higiene hasta el miércoles y aquí viene uno ordeñando mañana-tarde, mañana-noche, tarde-noche. Siempre hay 2 personas en cada ordeño. Llega el jueves y el primero empieza a descansar y Michka hace mañana-tarde, que era el turno que hacía Enrique. Al día siguiente es Nelly y al día siguiente es Susana la que descansa y ese domingo descansa Michka. A la semana siguiente Michka entra a descansar el jueves y así se van rotando el día de descanso. O sea, es un poquito la organización de esta granja, ¿okay? Y luego pasamos a la organización de la granja de San More, Moreholstein SLU, con Ramón, que hacen 21 millones de litros, estamos cerca de los 12.000 litros por vaca y año, y tenemos 33 trabajadores. 33 trabajadores que se basan todos en Andrés, que es el gerente, gerente no, es el encargado, nosotros lo llamamos encargado, y se ocupa también de todos los aspectos de la granja. Ningún trabajador habla con Ramón, todos los trabajadores hablan con Andrés ante cualquier problema. Ramón, que es el propietario, solo interviene en casos de extrema gravedad, ¿vale? Pero los turnos los tienen. ¿Cómo los tienen distribuidos? Ya tenemos 4 turnos de ordeño. Antes eran 16, porque es una sala rotativa de 50 puntos en las que ordeñaban 4 personas en la sala. Hemos quitado el despuntado, solo tenemos 3. Nos hemos quitado 4 personas del medio. Lo siento por los de calidad de leche, pero es una medida que hemos tomado mirando económicamente un poco la cosa, ¿eh? Al final la pela es la pela. Siempre y cuando teniendo niveles aceptables de calidad de leche y de células somáticas, ¿vale? Entonces, tenemos 12 personas en el ordeño que se turnan con los de sanidad e higiene porque aprovechan para que nos bajen las vacas a la sala, el hecho de que nos bajen las vacas a la sala y aprovechan que los patios están vacíos para limpiarlos, ¿vale? Por lo tanto, están coordinados 3 personas de ordeño con 1 persona de fuera. Y estos sí que llevan el turno en el que por lo menos una vez al mes libran un fin de semana y además son 3 días, ¿vale? Seguidme como antes, lo explicamos. Fijaros que los primeros días hasta el jueves cambian 3 veces de turno a la semana, ¿eh? No mantienen el mismo turno a la semana, pero esto lo prefieren así. Grupo 1 trabaja por la mañana, lunes, martes, por la tarde, miércoles, jueves, y por la noche, viernes, sábado y domingo. Las semanas, entonces, en vez de ser de 8 días, son de 9 días. Y esto es porque al final, si os fijáis, viernes, sábado y domingo respetan el mismo turno, ¿vale? Entonces, cuando entra de noches, después de trabajar 7 días seguidos, descansan 2, lunes y martes, y vuelven a entrar en el turno por la mañana, ¿vale? Están 2 días por la mañana y hacen 3 días de tardes, vuelven a descansar. ¿Qué pasa con este turno? Pues que al final llega un momento, una vez al mes, en el que cada grupo descansa viernes, sábado y domingo. Y esto lo aprecian mucho. Os he dicho que son 4 grupos porque mientras 3 están ordeñando y limpiando los patios, 1 está descansando. Y esta es la manera. Lo podemos hacer fácilmente en granjas grandes donde tenemos más capacidad de contratación del personal, pero si no es bastante complicado hacerlo. Evidentemente, a no ser que te pases de costes. Esto podríamos hacerlo si el precio de la leche fuera más alto del que es, pero esto creo que no va a suceder. Luego en alimentación tienen 3 turnos, vuelven a valorar mucho tener un fin de semana, aunque sea al mes, así que estos sí que descansan un día a la semana, pero es interesante que coinciden 2 personas o bien por la mañana o bien por la tarde. Normalmente es por la tarde. Dan de comer por la mañana y por la tarde hay que dar de comer, y hay que preparar los hilos, hay que preparar muchas cosas, hay mucho trabajo, hay que alimentar a más de 3.000 animales, por lo tanto entre 3 personas se lo hacen. Descansan, cuando descansan un día, descansan entre semana,
y esto lo eligen ellos, y cuando descansan los 2 días, ¿vale?, descansan el fin de semana. Lo que quiere decir que por lo menos una vez al mes todos descansan una vez el fin de semana. Insisto en lo importante que es que tengan tiempo para estar con su familia, para hacer lo que les rote, sin tener la obligación de tener que trabajar. Y luego, por último, el reproductivo, en el que hay 2 turnos con 3 veterinarios, y la recría 4 turnos en las que se organizan de una manera muy parecida a cómo se organizan los ordeñadores. Solo que como no tienen que trabajar por la noche, uno de ellos trabaja por la mañana y por la tarde. De tal manera que tenemos siempre gente, 2 personas por la mañana y por la tarde, mientras uno está descansando. ¿Vale? Es un lío, pero bueno, más o menos es como estructuramos al personal, ¿no? Ya veis que tenemos que darle muchas vueltas a la cabeza para estructurar cómo la gente puede descansar y estar un poquito más a gusto en nuestras explotaciones, ¿eh? Y eso aparte de estrujarnos la cabeza de cómo sacarle más productividad a nuestras vacas. Pero al fin y al cabo, una de las mejores maneras de sacar más productividad a nuestras vacas es ganar tiempo, no digo perder tiempo, organizando al personal. El personal tiene que estar motivado. Ya hablaremos un poquito más adelante de todo esto. Y luego, bueno, la secretaria, que son 3, y esta es una figura que está en todas las granjas. Realmente tenemos 2 en San More, 2 comodines, que siempre hay gente descansando. Tener en cuenta que en una explotación con 30, 35, 40 trabajadores siempre va a haber alguien de baja, enfermo, siempre va a haber alguien de vacaciones. Por lo tanto, es una cosa que está muy bien tener y tener previsto 2 personas por lo menos para la gente que se pone a descansar, ¿vale? Y lo que os comentaba, si no somos competitivos con el resto de sectores, nos vamos a enfrentar a la marcha del personal. Nos vamos a enfrentar a que el personal va a entrar en las explotaciones y no va a durar 2 meses. De hecho, yo he conocido trabajadores que a los 10 minutos de empezar han venido y han dicho que se quieren ir, ¿no? Tenemos que darles buenas condiciones de trabajo, ¿vale? Porque que se nos vaya un trabajador desordena la rutina, incomoda a los animales. El trabajador nuevo ordeñador no sabe cómo tocar al animal, si tocarlo con suavidad, cómo despuntar, les puede hacer daño, afecta a la seguridad y a la salud del rebaño. Por lo tanto, esto es lo más importante. Cuando se va un trabajador tenemos que seleccionar, tenemos que capacitar y tenemos que entrenar y evaluar a otro nuevo. Esto es una pérdida económica brutal y una pérdida de tiempo, y para la que tenemos que encontrar un sustituto. Y normalmente ese sustituto suele ser el ganadero, ¿vale?, el propietario de la explotación. Y además se ponen de bastante mala leche porque mira, este se me ha ido, me tengo que poner a ordeñar, tal. Pues si se ha ido, habrá que ver cuáles son las causas por las que se nos ha ido este trabajador. Fijaros en este estudio, es un estudio que se hizo en Estados Unidos, compara 1965 con 1995 de las causas por las que se iban los trabajadores en las vaquerías de leche. La mayor causa por la que se nos iban es porque cobraban poco la remuneración, tenían mejores sueldos en otros sectores. Problemas personales, economía de empresa, relación con compañeros, relaciones con la administración, despido, vivienda y transporte, turnos de trabajo. Pero quedaros con esto. Tenemos que hacer un esfuerzo y pagar bien a nuestros trabajadores. Y sobre todo, intentar que descansen lo máximo posible. ¿Se puede reducir la rotación de personal, la marcha de explotaciones de fuera? Pues con trabajos interesantes, recompensas justas y equitativas, condiciones laborales adecuadas y buen ambiente de trabajo. Lo de buenos compañeros de trabajo es una manera de decirlo. Buen ambiente de trabajo. Al fin y al cabo hay que motivar a los trabajadores y a veces la motivación económica no es la más importante. Hay que saber cómo motivar a los trabajadores, hay que compartir con ellos los objetivos que tenemos en la granja, hay que explicarles muy bien las faenas que hacemos, hay que explicarles por qué hacen lo que hacen y que se sientan parte de una familia. Esto es lo más difícil de conseguir en las granjas, pues la productividad, hay que saber hacer más querer hacer y para eso tienen que estar motivados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la falta de satisfacción pues conlleva a una disminución de la productividad y esto sí que está bibliográficamente demostrado. En cuanto a la motivación, en cuanto a la distribución de los trabajadores, les hice una entrevista a varios trabajadores, a varios ganaderos, para que os trajeran y os trasladaran qué es lo que piensan, ¿no?, de
de los trabajadores y de la gestión de personal. Vuelven a estar doblados y les hice 4 o 5 preguntas. La primera pregunta es si estás satisfecho con el trabajo que desempeñan tus empleados. Josep María Muntells era el ganadero que tenía 2 millones y medio de litros de producción con 200 vacas. ¿Vale? Vamos a ir del ganadero que tiene menos vacas al ganadero que tiene más. Bueno, el trabajo que desempeñan mis trabajadores, estoy contento siempre y cuando sigan las rutinas establecidas en la explotación y cumplan con el horario y respeten las órdenes indicadas. A partir de aquí, bueno, siempre hay cosas y momentos que uno está más contento o menos, pero de momento están haciendo bastante caso, siempre y cuando me respeten y hagan bien el trabajo. A partir de aquí. Genial. Vale, Javier tiene 500 vacas, hace 6 millones de litros. Sí, porque hemos llegado a la conclusión de hacer turnos, el sistema de trabajo está organizado, cada trabajador sabe cuándo entra y cuándo sale y de momento nos va bien así, yo creo que sí. Bueno, en general están contentos con el desempeño de sus trabajadores, ¿no? Vale. Seguimos con Ramón. Vale. Bueno, Ramón se presenta y todo, ¿no? Hola, buenos días. Me llamo Ramón Morla, soy propietario de la explotación ganadera situada en Valencia, llamada Molle-Holstein. Y bueno, voy a contestar unas preguntas a petición de Francisco Sebastián. La primera de ellas es si estoy contento con mis trabajadores. Bueno, a lo largo de estos años, mi gran obsesión ha sido hacer un buen equipo de trabajo, con poca rotación. Lo hemos conseguido y gracias a eso pues hemos conseguido tareas bien organizadas y con buenos resultados. Eso a mí me da mucha tranquilidad y da tranquilidad a la ganadería. Vale. Y este ganadero es el de los 9 millones de litros, se llama Gabriel Lodares, tiene una ganadería de vacas en Albacete, tiene 900 vacas en ordeño, 800 vacas en ordeño, tiene 5.000 ovejas, 1.000 hectáreas de secano, 600 hectáreas de regadío y más de 100 trabajadores a su cargo. Fundamentalmente estamos contentos con la labor que realizan. Cuando no lo estamos, con alguno en especial, nuestro deber es tomar la determinación cuanto antes, porque es perjudicial tanto para él como para nosotros mismos el dilatar la decisión de dejar de contar con él o simplemente llamar la atención. Creo que Ramón ha sido muy concreto, conciso, y Gabriel también. ¿Cuál crees que es la mejor forma de motivar a tus empleados, ¿no? Y esto va a raíz de si los incentivos económicos funcionan, no funcionan. Mi opinión es que los incentivos económicos no funcionan del todo porque cuando pedimos a un trabajador que salga a unos objetivos de trabajo es porque les estamos pagando en consecuencia. No podemos decirles si haces esto mejor, te voy a pagar más, porque realmente ya lo tienen que hacer bien, ¿no? Vamos a ver qué opinan los ganaderos. La mejor manera de motivar a los trabajadores, exactamente, yo no sé cuál es. Yo luego intento hacerlo como mejor puedo. A mí me gusta que los trabajadores estén involucrados en la explotación, sepan las consecuencias de si los trabajos se hacen bien hechos o mal hechos, las repercusiones o los beneficios que podemos tener el conjunto de todos. Porque a veces si un trabajo no se desarrolla bien, la persona que viene detrás de esta puede tener más problemas a la hora de desarrollar el trabajo. A partir de aquí, bueno, depende de muchos factores. Que estén involucrados en la explotación. La mejor manera de motivar a los trabajadores... Espera. Pues conociendo a los trabajadores y adaptando a cada trabajador a lo que más le gusta hacer o mejor veo que tiene facultades físicas para poder realizarlas.
conociendo a los trabajadores y adaptándolo a cada uno a su puesto de trabajo. Nadie ha hablado de dinero todavía. La mejor manera de motivar a los trabajadores... Pues Los trabajadores deben cobrar un sueldo digno y apropiado al puesto de trabajo que desempeñan. Cada uno debe conocer cuál es esa cantidad que debe pagarles, pero yo creo que eso no es lo más fundamental. Lo fundamental para un trabajador es verse recompensado por la cercanía de su jefe, podemos llamarlo líder, de la persona que les guía, tanto si el reconocimiento es positivo, porque lo que están haciendo es digno y es apropiado, y sobre todo si es negativo, porque no lo estuvieran haciendo bien. Y yo en eso debo añadir dos cosas. Cuando las cosas no se hacen bien, no se puede dilatar en el tiempo. No se puede esperar a decirle a alguien que lo que está haciendo no te gusta. Por lo mismo que si lo está haciendo bien, pues se le debe decir lo más posible, pero si se tarda un tiempo en reconocerlo o se dice 2 semanas después, no pasa nada. Por lo tanto, se ha de decir siempre cuando se está de acuerdo con alguien lo que hace, cuanto más mejor, pero se ha de decir si no se está de acuerdo educadamente siempre y cuanto antes mejor. Se enrolla Gabriel, motivar a los trabajadores siendo cercanos y enseguida rectificando o premiándolos, ¿no? Aunque sea que sepan que han hecho las cosas bien, que están haciendo las cosas bien, y sobre todo no dilatarse en el tiempo a la hora de decírselo. La segunda pregunta va enfocada a la motivación de los trabajadores. La motivación económica es importante, pero no lo es todo. Yo creo que el buen ambiente, el respeto y la armonía entre los trabajadores es muy importante. Nosotros, o yo, no soy partidario de las gratificaciones por objetivos, ya que muchas veces los resultados no son los esperados y no siempre es por culpa de los trabajadores. Una de las cosas que me gusta hacer, a mí bastante, son dar algún tipo de gratificaciones inesperadas. Crean un buen impacto entre los trabajadores, ya que algo que no te esperas siempre agrada bastante. Es una cosa muy parecida cuando nos suben el precio de la leche y nosotros no lo esperamos. Es un buen símil, ¿no? Es decir, que sube 3 céntimos, hostia, qué bien. Pues los trabajadores es cierto que reaccionan de esta manera. Lo ha dicho bien claro. Si no se lo esperan, es mucho más gratificante para ellos. Y deben estar bien pagados siempre, aparte de que Ramón sí que lo hace. Ramón en invierno, para Navidades, y en verano siempre da una gratificación a los trabajadores, a todos, y sí que utiliza mucho lo de... ¿Ves? En este sentido sí que es cierto que si alguien ha hecho una falta muy grave, es posible que se quede sin esa gratificación, ¿vale? Es decir, no una falta tan grave como que sea necesaria de un despido, sino que todos sus compañeros cobran esta gratificación en Navidad, y si yo no la he cobrado será porque mi jefe no está contento conmigo, ¿no? Entonces esto les hace pensar mucho, y él lo dice, es que es la manera de que se enteren que voy en serio, ¿no? De que estas cosas, de que a la siguiente a lo mejor no es que no le vaya a dar la gratificación, es que a lo mejor me lo cargo. ¿Cómo organizas el descanso? Y esto es importante, del personal y el tuyo propio, ¿vale? Bueno, el tema de las vacaciones es un tema un poco complejo. Yo los trabajadores sí que intento que las hagan todas, tienen su mes de vacaciones. Lo único que les pido es los 3 morenos que tengo ordeñando que hagan un máximo de 15 días consecutivos de fiesta. Luego les dejo escoger un poco, o sea, no hago ni hacerles las vacaciones en verano, en invierno, les dejo escoger siempre y cuando me avisen con antelación, pero con un máximo de 15 días seguidos. Luego la persona que me ayuda a mí, que es un poco el encargado de la granja y esto, también hacemos lo mismo. Y ellos las vacaciones normalmente las hacen todas y yo como jefe hago un poco lo que puedo. Vamos, que hace pocas vacaciones. Hace pocas vacaciones, pero los 3 morenos sí, ¿Os habéis fijado? Y esto es lo que os comentaba al principio de la charla.
Es decir, no penséis que no pidáis a los trabajadores, yo sé que vosotros como propietarios y ganaderos vais a estar ahí día y noche, días y domingos, pero a los trabajadores no se lo podéis pedir, ¿no? Los trabajadores tienen un mes de vacaciones al año, 15 en verano y 15 en invierno, y luego pues los festivos, un turno libra un festivo, el otro libra otro. Y mi hermano y yo, que somos los que estamos aquí con ellos, pues son 15 días al año de vacaciones. ¿Y para descansar? Y para descansar él y yo nos combinamos, o uno u otro siempre estamos. Javier se pone más nervioso, pero al fin y al cabo, veis, 30 días de vacaciones a todos los trabajadores, sí que les piden que no se vayan los 30 días seguidos, esto desarma un poquito lo que es la estructura, la organización de la empresa. Y los dos encargados, que se turnan por la mañana y por la tarde, pues lo mismo que el Josep María, cuando pueden pues descansan. De hecho, se supone que va uno por la mañana y otro por la tarde, pero están todo el día los dos ahí. Porque a lo mejor uno manda por la mañana y otro manda por la tarde, ¿no? Vamos a ver el tema de las vacaciones. Bueno, con la tecnología moderna, descansar. Un inciso, Gabriel habla de lo que descansa él, ¿eh? De lo de sus trabajadores no os va a hablar. Bueno, con la tecnología moderna, descansar, llevar tu trabajo en tu teléfono, llevar tu trabajo en un ordenador portátil es el pan nuestro cada día. Yo trabajo en la oficina todos los días de la semana, pero cuando un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, de determinado momento no estoy presente, lo que ocurre es que ya sé que a cualquier hora de la noche, de la mañana, del mediodía, me pueden llamar porque surge alguna papeleta. Pero en realidad mi puesto de trabajo no son 8 horas seguidas o 9 o 10 horas seguidas en una oficina o en un puesto de trabajo fijo, pero con el teléfono son 24 horas. Bueno, queda claro que ganadero este hombre no es, ¿no? Este hombre es propietario y es llevado al extremo el modelo empresarial. Él se define como un empresario agrario, ¿vale? Él a la granja va casi todos los días. Él vive en Madrid, la granja está en Albacete. De lunes a jueves va casi todos los días, o tiene muchos más negocios que atender, pero se preocupa y delega en un gerente. Es otro modelo ya, digamos, de una granja un poquito más grande. Ramón es ganadero, aparte de ser un gran empresario, es ganadero y está todos los días en la granja. La tercera pregunta es sobre las vacaciones y los descansos en la explotación. Nosotros tenemos 4 equipos de trabajo, 3 de los cuales hacen todas las labores en la explotación, los 3 ordeños, tanto todos los trabajos que conllevan en la explotación, y el 4º turno es el que hace los descansos a cada uno de los equipos. En vacaciones formamos otro equipo de trabajo, que es el que va a dar las vacaciones a cada uno de ellos. Y mira que nos ha tocado trabajar cuando algún trabajador se ha puesto mal o se ha puesto de baja, ¿no? Pero esto es una cosa que ya tenemos prevista en San More, y es que siempre tenemos gente formada para cubrir vacaciones, ¿vale? Suelen ser estudiantes de universidad o estudiantes de veterinaria o de agrónomos, que les viene bien trabajar en verano y les viene bien acoplarse a hacer turnos de ordeño y aprender desde abajo. Precisamente fue como empecé yo, trabajando, ordeñando en la vaquería durante un verano, y así luego nadie me ha tenido que explicar cómo se ordeña, porque ya lo sabía, ¿no? Y creo que es muy importante empezar desde abajo. ¿Te cuesta despedir a un trabajador? ¿Es algo a lo que os vais a tener que enfrentar cuando tengáis trabajadores y no los tenéis ya? ¿Vale? Bueno, el tema de los despidos de los trabajadores, yo normalmente me gusta corregirlos bastante y los aviso, pero claro, depende un poco del problema o la situación que sea para que se pueda evaluar el tema de los despidos. Bueno, el tema de los despidos de los trabajadores, yo normalmente me gusta corregirlos bastante y los aviso, pero claro, depende un poco del problema o la situación que sea para que se pueda evaluar el tema de los despidos. Si es una falta muy grave o así, se los comunica y se pueden despedir automáticamente. Hombre, trabajadores estamos todos los días con ellos, y eso, me cuesta despedir a un trabajador, depende de motivo o causa. Si es un tema de por bienestar animal, depende de la gravedad del tema. Si es muy grave, pues lo tengo que despedir, Tiene claro. La cuarta pregunta es
sobre si me cuesta despedir a un trabajador. Despedir a un trabajador, si tengo motivos para hacerlo, no. Y si hay que hacerlo rápido y no alargarlo en el tiempo. Cueste lo que cueste. Eso es una de las cosas que hemos aprendido. A veces queremos despedir a alguien y lo vamos dejando porque el despido vale su dinero. Otra cosa, claro, es que no podamos hacerlo. Pero en ocasiones hemos tenido que sacar gente de la explotación a un coste muy elevado y hemos ganado dinero al mismo día siguiente. Despedir a un trabajador siempre es un mal trago. Despedir a un trabajador siempre es un mal trago. Si con el trabajador te une un pasado, pues más todavía. Y si hay sus circunstancias familiares son complicadas, pues lo mismo digo. Pero hay que hacerlo y punto. Hay que hacerlo, son decisiones y para eso es la empresa. Hay que hacerlo y ya está. Hay que hacerlo. La cuarta pregunta es sobre si me cuesta despedir a un trabajador. Esto ya lo hemos escuchado, ¿no? Y luego, para terminar, les pregunté cuál creía que era el futuro de sus explotaciones, granjas que medianamente ya son de tamaño grande, qué pensaban hacer en un corto, medio plazo y a largo plazo, para que tengáis en cuenta un poquito cuál es la mentalidad del ganadero, ¿no? Bueno, lo que es el tema del futuro de la explotación, no sé qué pasará dentro de 10 años. Yo de momento estoy trabajando para ir creciendo poco a poco, intentamos hacer las cosas el máximo de bien y a partir de aquí también dependerá un poco de la situación del sector lácteo en general en España y lo que pueda ir surgiendo. A partir de aquí, si tenemos que ir creciendo, pues es un poco la intención que llevamos y los resultados se irán viendo. Pues el futuro de mi explotación, según vamos ahora en crecimiento, pues es optimizar gasado de ordeño, pues puesto que con eso conlleva pues maquinaria, personal, una serie de cosas que para que luego mejorar los rendimientos y beneficios de la explotación. José María, según vaya viendo, es el más pequeño de todos los que he hecho la entrevista. Según vaya viendo cómo está el sector, crecerá, no crecerá. Javier va a crecer todo lo que le dé la sala porque está en esa situación de 500 vacas en las que tiene una 2x10 y que ya no le da más abasto la sala. Para pasar a tener más tiene que hacer una gran inversión y cambiar la sala de ordeño o irse a otro sitio. Por lo tanto, por supuesto que teniendo la leche vendida, su idea sería doblar a 1000 vacas, pero este paso es bastante difícil porque tienes que hacer una inversión, tienes que trasladar tu explotación a otro sitio, etcétera, etcétera. Es un paso bastante importante. Hay muchos ganaderos, de hecho, en España con 700, 800 vacas, pero con más de 1000 ya les cuesta, porque implica esa inversión de irse a otro lado, cambiar la sala de ordeño, etcétera, etcétera. Más de 1000 vacas, hoy por hoy no sé si habrán unas 10 explotaciones, pero que ya no son más de 1000. Las que han pasado el límite de las 1000 ya están en 2000, 2500, 3000. ¿Vale? Es la mentalidad un poquito del ganadero, que no es ya por ganar dinero, porque es evidente que con 1000 vacas ya lo ganan, si lo hacen bien, sino es la mentalidad que tienen de optimizar siempre sus instalaciones y el modelo de negocio empresarial en el que siempre van a buscar la optimización de los resultados y los beneficios económicos. ¿Vale? Ya no es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de mentalidad. Y aquí la vamos a ver. La quinta pregunta y última es sobre el futuro de mi explotación. El futuro a largo plazo es impredecible porque esto cambia mucho, pero a corto plazo nosotros lo que queremos llegar es a las 2000 vacas en ordeño y optimizar a máximo esta rentabilidad. La palabra optimización ya ha salido 2 veces, 3 veces. Claro, Ramón tiene en mente más cosas, ¿no? Pero lo que me comentó es que tampoco quería decir demasiado, no fuera a ver que hubiera alguien de Danone por aquí, ¿no? Y evidentemente su intención siempre, y siempre lo ha tenido aquí, por eso cuando hace 15, 17 años empezamos a trabajar, como él como propietario de la explotación, tenía 1000 vacas y ahora tiene casi 2000, ¿no? Su objetivo de las 2000 ya está cubierto y seguro que tiene en la cabeza irse a otro lado y doblar y hacer, siempre y cuando, claro, tenga vendido el terreno. La leche, y esto es una cuestión que en Valencia tenemos bastante bien porque no sé por qué alguien le dio por hacer una fábrica de Danone en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces yo creo que necesitan leche. Bueno,
Las explotaciones de vacuno están siempre con problemas y la única manera de seguir adelante es tener fe y voluntad, pero el futuro de explotaciones como la nuestra, digamos que es mediana grande, está basado siempre en la reinversión de la inmensa mayoría de los beneficios, y ya no solo porque pretendamos un crecimiento, el cual también, si nos dejan las centrales lecheras, lo pretendemos, sino porque los animales gastan mucho las instalaciones, porque siempre hay formas mejores de hacer las cosas, porque no queda más remedio que estar la última maquinaria, en formación, etcétera, etcétera. El futuro de nuestro negocio está en mantenerse en nuestro negocio, pero que hay que estar a la última, no siempre ser los primeros a la última, pero hay que procurar estar lo más modernizados posible y estar fuera y estar dentro del mercado, quiero decir. Bueno, esta es la última entrevista ya de todos. Yo me quedaría con lo que dice Gabriel de la la reinversión de la mayoría de los beneficios. Esto nos está dando a entender que tiene beneficios, ¿vale? Y para reinvertir y reinvertir todo lo que gana para cada vez aumentar de volumen y tener más productividad, tener más volumen y al final ganar más dinero, que es de lo que se trata, porque son modelos empresariales, vuelvo a repetir. Por mi parte es todo. Espero haberos acercaros un poquito al mundo de las granjas de leche por el este de España. No sé cuánto tardará en llegar lo de la gestión de personal aquí a Galicia. Sé que muchos ya os estáis asociando, sé que estáis haciendo granjas grandes, sé que para vosotros muchos ya es una realidad, pero cada vez será mayor. Por lo tanto, iros preparando. Nada. Buenas tardes. Mi pregunta era referida a la jerarquización de estas explotaciones. En el esquema que presentó al principio de la ponencia había un tema de asesoría externa, que bueno, entiendo que usted es un asesor externo de todas ellas, pero quería saber si, aparte de su figura, hay más implicación en asesoría externa en todas ellas. Gracias. Perdona, ha sido algo que he pasado por alto. Y gracias por haber hecho hincapié, porque se me había olvidado comentarlo. Concretamente en las granjas en las que ya hay determinado volumen, no solo hay una figura de asesoría externa, sino que contamos con las diferentes especializaciones y se reúnen un grupo de trabajo, un grupo técnico para tomar decisiones y asesorar al propietario de la explotación. Concretamente, en el caso de More Holstein, viene un asesor en calidad de leche, viene un asesor en gestión técnica, viene un asesor en alimentación, y entre Ramón y yo, los 5 y los 2 veterinarios clínicos que hay, se toman las decisiones. Bueno, mentira, las decisiones las toma Ramón, pero siempre a través de un consenso, y esto es importante, yo creo, en las granjas grandes, y falta mucho en las granjas grandes, que suele pasar que va el nutrólogo por un lado, el de calidad de leche por otro, se echan la culpa uno al otro, el de reproducción también. No, creo que debe ser una cuestión de una reunión, de un equipo técnico en la que podemos tener diferentes opiniones, pero debemos de plasmarlas delante del propietario de la explotación para que el propietario de la explotación tome sus propias decisiones. Ahora bien, mucho mejor llegar a un consenso, pero sí, la asesoría externa es una cosa, no porque me dedique a ello, sino que creo que es fundamental, porque también la he contratado cuando trabajaba como director técnico. Bueno, yo eso es nombre no, como Paco, ¿vale? En la granja, los llamábamos. Ustedes utilizan como piensos subproductos, aceitunas, cítricos, ¿y qué precio puede tener eso? Si lo sabe. Perdón, no acabo de entender. Si suministramos piensos en subproductos, porque están en Valencia y están sí, donde encuentran la pulpa de naranja, pulpa de aceitunas y sí, pimientos y todo eso. Sí. Si me puedes decir eso, me lo dice. ¿Y el precio? Si lo sabe. ¿El precio? Sí, lo sabe. ¿Hay alguien aquí que venda pulpa de naranja?
Utilizamos subproductos, sobre todo los utilizamos para la recría. Hay que tener en cuenta con los subproductos húmedos las mermas, que esto no lo tenemos muy en cuenta. En el papel todo sale muy bonito. En el papel, si nosotros compramos el bagazo alrededor de los 40 euros por tonelada, pero tener en cuenta que el bagazo tiene un 26%, entre un 24 y un 26% de materia seca en el mejor de los casos. La pulpa de cítricos tiene un 15 o un 20% de materia seca en el mejor de los casos. Por lo tanto, en una granja grande de volumen en el que gastamos un camión diario, me parece una muy buena oportunidad. Porque realmente reduce mucho los costes de alimentación. Pero tenga en cuenta las mermas a la hora de utilizar este tipo de productos, sobre todo en granjas donde duran 6, 7, 8 días, que pueden llegar a ser cercanas a un 30% en el caso de la cebadilla. No es tan barato como dicen, pero depende de la situación de cada granja. Ahora, en el papel, el nutrólogo es decir, queda muy bonito y siempre te lo coge, ¿no? En cuanto a esto, si abarata las raciones, por supuesto, pero tenga en cuenta que nosotros, por la situación y el modelo empresarial que tenemos, lo compramos todo. Y de la misma manera que abaratamos con este tipo de subproductos, tenemos que traer el forraje, la mayoría de los ganaderos, de fuera. Y eso implica un sobrecoste de transporte bastante importante, ¿vale? No, la mayoría de los ganaderos no está gastando silo de maíz o silo de primavera, sino que se trata de raciones secas, de alfalfa, paja, que precisamente los subproductos nos vienen muy bien para darle esta humedad en el unifeed necesaria para las vacas. Pero bueno, no sé si te he contestado. Si quieres saber el precio de la pulpa de naranja, allí es el porte, nos la regalan. 12 euros, 15 euros por tonelada. Fresca, pulpa de naranja fresca. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar. Ahí. Bueno, la última vez. ¿Cuál es el salario medio de un ordeñador en la Comunidad Valenciana, repartiendo las pagas extraordinarias mes por mes? Sí. Salario neto, persona que entra a trabajar de ordeño como nuevo, 1.200 euros. Entre 1.200 y 1.300 euros. Normalmente acabamos pagándoles más si afianzan su puesto, ¿vale? Pero ese es el trabajo, lo que cobra un ordeñador más o menos medio en la granja. Por lo menos en las granjas que yo conozco, ¿vale? Porque claro, en una granja grande es ordeñador, en una granja pequeña es de todo. Y tenemos que tener en cuenta que en una granja pequeña no solo ordeña, hace de todo y normalmente está tanto tiempo como el dueño, no tanto, pero también tira muchas horas ahí. Cuanto más pequeña es la explotación, los horarios no los podemos alargar tanto, no los podemos acortar. ¿Pero hacen más de 40 horas semanales? En San Moreno, 42, para ser exactos. Con este horario que os he puesto, hacen 42 horas. Son semanas de 9 días, trabajan 7, descansan 2, menos uno que trabajan 6 y descansan 3 y que coincide con fin de semana. Eso es lo que hacen y es lo que hemos logrado pagándoles esto y con estos horarios que no se nos escapen. Porque antes cada día ordeñaba uno diferente. Y me refiero ya hace tiempo. Esto es una cosa que hemos aprendido a la fuerza. Hemos tenido que pagarles bien, entre comillas, por lo menos lo mismo que pagan en la fábrica del polígono industrial que hay al lado y hacerles descansar y que intenten descansar también en momentos en los que puedan compartir con su familia ese descanso, ¿no? Los que tienen hijos, pues al colegio no van los fines de semana, pues te piden un fin de semana al mes por lo menos. Es lo que cobran. Luego hay trabajadores que están ordeñando y cobran más, Hay muy buenos sueldos en las granjas de leche, se lo pueden permitir. No se lo pueden permitir, se lo deben permitir, porque al fin y al cabo son los que trabajan las vacas. Al fin y al cabo son los que están haciendo que esto funcione. Bueno, pues xa que vamos un pouquillo retrasados de tempo, pues deixámoslo aquí por hoxe. Moitas gracias.